más de tu palabra. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche, mi Dios de la gloria, por este momento, el cual estamos, Señor, delante de tu presencia. Hemos adorado, Señor, hemos dado alabanzas a tu nombre, hemos exaltado tu nombre glorioso y hemos recibido de ti, Señor, a través de la adoración y la alabanza, tus bendiciones. Hemos recibido fortaleza y nos sentimos, Señor, satisfechos porque tú, oh Dios, has recibido, Señor, la alabanza de tu pueblo, de un pueblo que te ama y que te adora. En esta noche, con ese buen espíritu, Señor, te rogamos de que ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, nuestro corazón, a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra ilumine nuestros pasos, ilumine nuestros pensamientos, nuestra vida. Para nosotros, Señor, caminar de acuerdo a tu gloriosa voluntad y estar en tu presencia siempre, mi Dios, para adorarte y para servirte. Gracias te damos en esta noche, bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos, se pueden sentar y les doy pues la bienvenida una vez más. Y les invito a que abran su Biblia en el primer capítulo de la Biblia. El primer capítulo de la Biblia. En el versículo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Gloria al Señor. Vamos a seguir aprendiendo en esta noche sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y quisiera como titular esta noche la enseñanza o el pensamiento que Dios me ha dado, el Espíritu Santo dando vida. El Espíritu Santo dando vida. Amén. Gloria al Señor. Porque encontramos en este capítulo, especialmente en el versículo 1, donde la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces, hay algo importante entre lo creado y lo que tiene vida, ¿verdad? Podríamos tomar algunas ilustraciones. Podríamos hablar de los seres vivientes. Todos los seres vivientes, incluyendo al ser humano, fue creado, ¿verdad que sí? Todos fuimos creados. Pero si usted va al principio, usted va a encontrar que el primer hombre fue creado, fue hecho del polvo de la tierra. Entonces encontramos a un hombre, me imagino yo, en la mesa de Dios, porque Dios lo trabajó de una manera muy especial. Pues la Biblia dice que Dios lo creó del polvo de la tierra, por lo que cuando el hombre desobedece y el hombre es expulsado de ese lugar precioso donde Dios lo había puesto, Dios le dice, polvo eres y al polvo volverás, ¿sí? Porque eso era. Cuando fue hecho del polvo de la tierra, él no tenía vida. Vemos a un ser humano, a un ser creado. Podemos imaginar el cuadro donde Dios junta lodo, ¿verdad? Porque tuvo que haber hecho lodo.
para poder formar del barro una imagen, como un maniquí, pero le dio forma, ¿verdad que sí? Le dio una forma, le puso oídos, le puso cabeza, le puso, bueno, todo lo que usted conoce en el ser humano. Pero entonces lo creó Dios, dice la Biblia, y podemos ver a un hombre hecho por Dios, pero un hombre que no se mueve, ¿verdad? Está ahí quieto. ¿Por qué no se mueve? Porque no tiene vida, no tiene vida, ¿sí? Ahora vamos a entender mejor el tema, el Espíritu Santo dando vida. Pero entonces, para que el primer hombre viniese a ser una alma viviente, como lo dice la Biblia, o un ser viviente, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Sopló en una nariz de barro, ¿verdad que sí? Porque cuando Dios lo hizo del polvo de la tierra, no tenía carne, no tenía sangre, no tenía nada, era simplemente un maniquí, voy a usar o una estatua humana hecha de barro. Pero el milagro de la vida en el ser humano ocurre cuando Dios, dice la Biblia, que sopla aliento de vida. Dios le da espíritu de vida a el hombre. Y es donde la Biblia dice, el hombre vino a ser una alma viviente, alguien que fue creado, pero que no tenía vida, sino que ahora tiene vida. Qué tremendo ejemplo, ¿no? La Biblia no lo dice así, pero si Dios le sopló, le dio aliento de vida para que viviera, entonces él estaba inmóvil. Era simplemente algo hecho. Y claro, perfectamente, porque todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera y sigue siendo bueno en gran manera. Pero si traemos una ilustración más al presente, podríamos hablar de un automóvil. Tiene todo, ¿verdad que sí? Tiene todo su cuerpo, sus sillas, tiene su motor, ¿verdad? Tiene todo, todo está ahí. Pero ese carro, para que alguien lo pueda operar y lo pueda movilizar, ¿qué necesita? ¿Qué le hace falta? ¿Qué es lo que le da vida al auto? El combustible, ¿verdad que sí? Usted le puede meter el pie, lo puede hacer todo con él, pero si no tiene combustible, no funciona. Es un auto que está prácticamente muerto, pero él está completo, ¿verdad? No le hace falta nada, excepto el combustible. Así, gloria al Señor, Dios en el principio creó las cosas, pero dice la Biblia que Él las sustenta con el poder de su palabra. Es decir, de que Dios no solamente hace, sino que también da vida. Él da vida. Aleluya. Y vamos a ver en Zacarías. No tenía este texto en mis notas, pero en Zacarías me parece que es si no es el capítulo 14, es el capítulo 12. El primer versículo es el 12. Vamos a ver el 12. Gloria al Señor Jesús. El versículo 2 me parece, 14, 2. Habla de que es Dios el que forma
espíritu de vida dentro del hombre. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a buscarlo, ahí está, en Zacarías. Vamos a darle la gloria al Señor Jesucristo en esta noche. Dice que es Dios. Es el capítulo 12, versículo 1. Aleluya. Dice la palabra: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Cuando dice extiende los cielos y funda la tierra, está hablando de la creación. En el principio creó Dios, extendió unos cielos que él creó, que él hizo. ¿Y fundó qué? La tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero lo siguiente es lo que yo quiero que veamos. ¿Y qué más dice el Señor? ¿Y forma qué? El espíritu, aleluya, dentro del hombre, dentro del hombre. ¿Se acuerda usted de Adán? Lo formó, lo hizo, pero luego le dio espíritu de vida cuando él sopló, hálito, aliento, sopló espíritu de vida. Cuando él sopló espíritu de vida, entonces él vino a ser un alma viviente, un ser viviente. Y aquí el Señor, a través de Zacarías, está diciéndonos una vez más que el hombre tiene vida. El hombre tiene vida, ¿por qué? Porque Dios formó espíritu de vida dentro de él. Aleluya. Y hemos conocido muchos casos, ¿verdad? De bebés que nacieron y nacieron sin vida, ¿verdad que sí? Han habido muchos casos. ¿Qué pasó? Bueno, no hubo un espíritu de vida que Dios le haya puesto. O probablemente murió dentro del vientre de su mamá. Pero el que forma espíritu de vida, el que da vida, entonces es el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo es el que da vida, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Así es de que si nosotros estamos vivos, es gracias a ¿quién? A Dios. Porque el espíritu de vida que él formó en nosotros, un día va a salir de nosotros y ese día vamos a quedar como quedó Adán. Inertes, sin vida, ¿verdad? ¿Y a dónde va ese espíritu de vida? Ese espíritu de vida va a quien lo dio, porque la vida le pertenece a Dios. Y la vida, cuando Eclesiastés 12:3, 12:7, dice en su palabra, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No está diciendo que el ser humano cuando muere va a Dios. No está diciendo eso. Está hablando de ¿qué? Del espíritu, de lo que le da vida al ser humano. El ser humano está entonces ¿dónde? Está, primero su cuerpo está enterrado en una tumba y su conciencia ¿dónde está? Está muerta. Porque cuando el espíritu de vida sale, entonces esa alma está muerta ahí. Porque alma es el ser humano. Aleluya. Dios dice en su palabra que todas las almas son de él y el alma que pecare, esa morirá. Y entonces dice,
el alma del padre o el alma del hijo que pecare, esa morirá. Pero resulta que cuando uno peca no se le sale el alma y va a pecar, ¿verdad? Y deja el cuerpo. Porque el alma, el cuerpo y el espíritu es una sola cosa. Por eso la Biblia dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, porque le está hablando a los vivos, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Aleluya. Entonces la palabra de Dios nos enseña que desde el principio, Génesis capítulo 1 y versículo 2, desde el principio encontramos de que el que le da vida a todo es el Espíritu de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. ¿Cómo estaba la tierra? Vacía. ¿Cómo estaba Adán cuando lo formó Dios del polvo de la tierra? Vacío. Hasta que el Señor lo llenó con el soplo de vida. ¿Verdad? Aleluya. Pero algo importante. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía, porque el Espíritu de Dios está en un constante movimiento en toda la creación, porque Él le está dando vida a todo. Cuando la Biblia habla de que en Él subsisten todas las cosas, está diciendo que todo lo creado, todo lo que le dio vida, de alguna manera está como conectado a Él, ¿verdad? Porque de Él mana la vida y cuando Él corta el cable, se acaba todo. Se acaba todo, ¿sí o no? Le pueden poner oxígeno, le pueden meter de todo para retenerle la vida, pero no, porque es que el que sustenta a todos con el poder de su palabra es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Ahora el versículo 3 dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiero hablar un poco sobre esto. Pero vamos a irnos a Isaías al capítulo 9 y el versículo 2, donde Dios está anunciando lo que va a hacer en el tiempo futuro, cuando Él habló cosas que se han cumplido y se están cumpliendo en nuestros días. Y dice la palabra de Dios, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y la tierra estaba, como dice, desordenada y vacía. Y las tinieblas, ¿dónde estaban? Sobre la faz de la tierra, del abismo. Aleluya. Te vea, las tinieblas estaban ahí. Y había un desorden. Había un desorden. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios nos salva a nosotros, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos desordenados, estábamos vacíos. ¿Y dónde andábamos? En tinieblas, ¿verdad? Estábamos en tinieblas. Pero entonces, cuando todo estaba vacío y desordenado, Dios dice algo. Sea la luz.
Y dice la Biblia, y Él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que esa es la palabra de Dios. Esa es la orden de Dios, al mandato de Dios, que las cosas toman vida. Gloria al Señor. Y Él entonces dice, aleluya, en su palabra, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estamos frente a una palabra profética que tiene su cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En Mateo, en el capítulo 4, Mateo 4, después del bautismo de Jesucristo, después de haber sido guiado al desierto y de haber pasado por pruebas y tentaciones. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. No dice que luz les resplandecerá, sino dice luz les resplandeció. Y cuando hablamos de una luz que resplandece, uno se imagina rápidamente una claridad, algo glorioso, maravilloso. Pero esa luz que resplandeció en las sombras del valle de muerte es el Espíritu Santo dando vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando Dios salva a alguien, uno no ve un resplandor, ¿o sí? Cuando Dios salva a alguien, uno no ve una luz, ¿verdad que no? Uno solo ve la obra que Dios hace en la persona. Cómo Dios lo transforma, cómo Dios lo convence, cómo Él viene ante su presencia con lágrimas, arrepentido, buscando el perdón de Dios. ¿Sabe qué fue lo que sucedió ahí? Luz resplandeció. Aleluya. Y entonces cuando la luz resplandece, el Espíritu Santo de Dios está entonces dando ¿qué? Está dando vida. Está dando vida, gloria al Señor, porque no hay nada creado, no hay nada de lo que haya venido a la existencia, hermanos, que no sea sustentado por el Espíritu Santo de Dios. No lo hay. No lo hay, porque Él es el autor de la vida. Él es el único que sostiene todo lo creado con el poder de su palabra. Aleluya. Así es de que la palabra de Dios dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y me llama mucho la atención Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Y dice la palabra de Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿qué dice tu Biblia? Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la persona de Jesucristo. Por eso, si Dios no ha resplandecido en la persona, no puede reconocer a Jesucristo como
Dios como lo que Él es. Aleluya. ¿Quién es el que resplandeció en nuestros corazones? El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Aleluya. Y lo hizo para iluminar nuestro entendimiento, para iluminar nuestro conocimiento, para iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Aleluya. Lo hizo para que nosotros reconozcamos a Jesucristo como el dador de la vida. Por eso Jesucristo muere y se vuelve a resucitar, porque Él es la vida. Aleluya. La luz que da vida a todo hombre, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, es Dios mismo en Jesucristo. Versículo 2 del capítulo 1 dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En el Verbo. ¿Y quién era el Verbo? El Verbo era Dios, el cual creó, dice, todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, y el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, en singular, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso dice Hebreos en el capítulo 11, aleluya, que hay un solo creador, y eso se puede creer únicamente por la fe. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Aleluya. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que se ve fue hecho de lo que no existía. Porque crear es traer a la existencia algo que no existía. Aleluya. Pero formar es otra cosa diferente, porque la formación viene ya con la materia existente. Voy a formar, voy a hacer una casa, una silla, un automóvil, cualquier otro artículo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De dónde lo voy a hacer? De lo creado. Ya la materia ya está. Lo único que tengo que hacer yo es darle forma, ¿verdad? Tengo que conseguir las rocas de acero, tengo que conseguir las rocas de hierro, las rocas de cobre, bueno, y puedo continuar. Y para yo hacer algo útil, debo de formar esa roca, derretirla, y luego formar lo que yo quiero, un tubo, ¿verdad? Una barra de hierro. Pero ¿de dónde lo estoy formando? De una materia existente, porque ya uno lo creó. Por eso, cuando alguien dice, o es que Él es el creador de, vamos a hablar de la tecnología, el creador de la Windows, el creador de la Apple. Ellos no crearon nada. Ellos simplemente, con la inteligencia y la sabiduría que Dios les dio, pudieron formar aparatos, dispositivos que pudiesen trabajar con electricidad y poder entonces guardar
en sus depósitos información digital. Pero ya todo ese material, ¿usted dónde lo va a encontrar? En la tierra. Ese material ya está ahí. Entonces hay un creador, pero también hay un formador, y ese formador es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Entonces dice la Biblia en el versículo 9 de Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entendiendo entonces la luz, el resplandor de Dios. No está hablando de su presencia misma, de su resplandor misma, de su santidad, no. Está hablando de que Él es el que le da vida, esa luz que da vida por el Espíritu Santo de Dios. Dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que le da vida a todo hombre, venía a este mundo. Y el versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Les dio vida. Los cuales, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios, el Espíritu Santo dando vida. Porque el Espíritu Santo da vida. Aleluya. Pero nos da sobre de todo una vida espiritual. Gloria al Señor. El Espíritu Santo sigue dando vida a los creyentes. Por eso la Biblia dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo sigue dando vida y nosotros debemos de buscar esa vida en Él. Gloria al Señor. Y esa vida en Él hay que aprovecharla. El Espíritu es el que da vida, dice la Biblia. La carne para nada aprovecha. Juan capítulo 6, versículo 63. Y Jesucristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjese que Jesucristo le está diciendo que el espíritu es el que da vida, ¿verdad? Él es el que da vida. Y la carne dice, para nada aprovecha. Aleluya. Así es de que Jesús no se refiere a la vida biológica o física, sino a la vida espiritual, la vida eterna. La verdadera vida, la que importa para la eternidad, proviene de Dios, de regeneración y transformación del alma, del corazón, de la mente. Aleluya. ¿Y cómo entonces somos vivificados por el Espíritu Santo? Ya lo respondió Jesús. Las palabras que yo
os hablo. ¿Son qué? Son, os he hablado, son espíritu y son vida. Así es de que el que no escucha la palabra de Dios puede morirse. Estamos hablando espiritualmente. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y es la que entra por nuestros oídos. Es la que entra, hermanos, y sustenta nuestro interior que fue regenerado, nuestro interior que fue transformado en su totalidad. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. ¿Gracias a qué? Al Espíritu Santo de Dios que nos da vida, vida espiritual. Aleluya. Él, de una forma generalizada en toda la creación, Él le ha dado vida a todo. Pero a nosotros, la iglesia, nos ha vivificado. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya. Y ahora Él mora, Él vive en nosotros. El Espíritu Santo de Dios vino para quedarse en nosotros. Por lo que la Biblia dice que nosotros, la iglesia del Dios viviente, somos casa, morada, habitación, edificio santo para el Señor. Eso es lo que nosotros somos. Él habita, Él vive en nosotros y su habitación en nosotros, es decir, su presencia en nosotros, es que nos da vida todo el tiempo. Porque nosotros, hermanos, ya estamos disfrutando de la vida eterna. Ya estamos, porque ya recibimos la vida. Jesucristo dice que el que en Él cree ha pasado de muerte a vida eterna. Estamos ya. A los que antes conoció. Aleluya. En Romanos 8:28. A los que antes conoció. Mire lo que dice la Biblia. Maravilloso. Aleluya. El versículo siguiente, hermana Gladys, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice esto, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y le pregunto, ¿ya fuimos glorificados? Para Él sí, pero para nosotros aún todavía no, porque estamos en este cuerpo de muerte. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? Él dice que cuando nos mude de esta naturaleza corruptible y recibamos una incorruptible, entonces vamos a ser glorificados. Pero para Él ya nos glorificó. Porque Él ve las cosas que no son como que si fueran. Porque Él está en un eterno presente. Gloria al Señor. Ahora bien, es menester y es necesario, hermanos, que si el Espíritu Santo de Dios nos ha dado vida y estamos en Él, entonces andemos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Pues ya Jesucristo lo dijo, la carne. ¿Qué dice de la carne? Para nada aprovecha.
Cuando habla de la carne, no está hablando de nuestro cuerpo físico, sino está hablando de la incapacidad humana, aleluya. En este contexto representa la naturaleza humana con sus limitaciones, su lógica terrenal, ¿verdad? Porque todo el ser humano tiene una lógica terrenal. Porque si se dejara guiar por la lógica de Dios, le fuera muy bien. Pero es que la lógica de Dios solamente la podemos entender ¿quiénes? Los que hemos nacido de nuevo. Y los que hemos nacido del Espíritu. Los espirituales. Aleluya. Nosotros sí entendemos bien lo que el Señor dice. En su lógica, Él dice que para vivir hay que morir. Pero para la carne eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la carne, tiene sus propios deseos egoístas, tiene su incapacidad para alcanzar la vida espiritual por sus propios medios. Es decir, no puede entender las cosas espirituales. Pues la Biblia dice que se han de entender por el Espíritu de Dios. Y para entenderlas por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios debe habitar en mí, porque Él es el que ilumina la vida de todos los creyentes, de todos los salvos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Así es de que Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Volviendo a Juan en el capítulo 6 y el versículo 63. Gloria a Dios. Son espíritu y son vida. Aleluya. Así es, hermanos, de que las enseñanzas de Jesús, su propia palabra, no son meras palabras vacías o conceptos intelectuales. Las palabras de Jesús están investidas con el poder del Espíritu Santo. Por eso las palabras de Jesús son las que convencen. Las palabras de Jesús son las que dan vida, gloria al Señor, porque es a través de su Santo Espíritu que nosotros hemos vuelto a vivir. Porque Él entró a nuestras vidas. Él nos dio vida. Y lo dice la Biblia, cuando estábamos en una condición de muerte, muertos. Y a un muerto no hay quien lo levante, hermanos. ¿Verdad que no? Solamente que el Espíritu Santo de Dios llegue y lo toque. Le dé ese hálito de vida, ese soplo. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando se recibe con fe y son iluminados por el Espíritu Santo, entonces las palabras de Jesús, que son poder y son vida, transforman al pecador, transforman la mente del ser humano, lo hacen una nueva criatura. Aleluya. Esas palabras de Cristo son las palabras que traen iluminación a nuestra vida. Y es cuando uno no quiere dejar a Jesucristo, porque uno siente que está vivo. Uno siente, hermanos, de que sin Él ya la vida no tiene sentido, ¿verdad? Yo no me hago la idea viviendo sin Jesucristo. No. Después de todos estos años de vida, después de recordar mi condición cuando Jesucristo me salvó a mí, me dio vida. Aleluya. Así es que lo que hacemos nosotros es acercarnos a la fuente de vida todos los días para
rejuvenecernos en Él, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Que nuestro edificio exterior, nuestro cuerpo, cada día se va, ¿qué? Desgastando, deteriorando. Pero hay un no obstante, el interior. ¿Qué pasa con el interior mientras el exterior se envejece? Se rejuvenece. Mire qué hermoso. ¿Pero dónde y por qué? En la presencia de Dios y por el Espíritu Santo de Dios que da vida. Gloria al Señor. Hermanos, por eso debemos nosotros de buscar siempre, siempre su presencia. Porque no vamos a encontrar la vida en ningún otro lugar. Por muy bonita que nos la pinten, ¿verdad? Porque todo lo de esta vida se acaba. Todo se queda. Y el día que vamos a morir, nosotros no vamos a llevar nada. Y me atrevo a decirle que ni siquiera el disfrute que tuvo se va a llevar, porque ya el que muere, dice la Biblia que no tiene conciencia, está muerto, no va a recordar nada, ¿verdad que no? Va a decir, por lo menos me morí y disfruté la vida y hice todo lo que muchos no hicieron, por lo menos. No, ya muerto usted no va a recordar nada. Porque el espíritu de vida salió. Y sí lo va a recordar cuando Dios lo resucite. Porque le va a dar nuevamente el espíritu de vida. Pero ya no nos va a levantar con este cuerpo imperfecto, sino que nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo, dice, semejante a Él. No igual a Él, semejante. Porque no seremos jamás igual que Jesucristo. No, Señor. Pero sí tendremos una naturaleza que nos va a permitir verlo, hablar directamente con Él, vivir con Él por la eternidad. Así es, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios es que nos ha mantenido vivos hasta el día de hoy. Y no vamos a permitir que el Espíritu se apague en nosotros. No lo vamos a contristar. Aleluya. No vamos a actuar de una manera que vamos a hacer afrenta al Espíritu Santo de Dios, sino que le vamos a ser fiel, consagrándonos, consagrar nuestra vida en su totalidad. No le vamos a poner excusas más al Señor porque Él está en nosotros y Él conoce nuestras vidas. No le vamos a decir al Señor cosas que ya no son necesarias, sino más bien le vamos a decir, Señor, ilumina mi pensamiento, ilumina mi mente, ilumina mis pasos, guíame todos los días de mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. En conclusión, hermanos, en esta noche, Jesús está aclarando a sus oyentes que la vida que Él ofrece es de naturaleza espiritual y no se obtiene por medios físicos o por el entendimiento humano. La vida a la que se refiere es la vida eterna y la comunión con Dios, la cual es impartida por el Espíritu Santo a través de la fe en las palabras de Jesucristo. Es un llamado a una comprensión más profunda y espiritual de sus palabras, de su mensaje, más allá de lo que el hombre puede ver, más allá de lo material. Aleluya. Es una vida espiritual que desde ya la estamos gozando y disfrutando en este mundo.
pero la disfrutaremos mucho mejor cuando estemos en la eternidad con nuestro Señor. Así es de que queda claro en esta noche que el Espíritu es el que da vida. Aleluya. Y toda nuestra vida humana para nada aprovecha. Así es de que pongámonos en pie y obedezcamos al llamado, obedezcamos al Espíritu Santo, obedezcamos a su presencia y dejémonos guiar por Él. Y que Él nos llene, hermanos, más y más, que haya abundancia de Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestra lámpara esté siempre alumbrando, para que nuestra lámpara esté encendida, porque no crea que nosotros ya estamos en la gloria, en la eternidad. Nosotros aún estamos en un valle que es un valle muy grande, que es llamado Valle de Muerte. Pero en ese valle de muerte, la luz resplandeció para nosotros y hoy nosotros iluminamos con la luz de Cristo, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Aleluya. Aunque el hombre no lo ha querido creer, recibir, Él sigue siendo la luz. Y si Él está en nosotros, que eso es seguro, nosotros también resplandecemos. En este valle de muerte, nosotros resplandecemos como luminares, como antorchas encendidas, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oremos al Señor en esta noche y digámosle al Señor que nos continúe iluminando y continúe dando vida a nosotros para que cada día seamos más sensibles a su presencia. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche, mi Dios, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que aún continúa impartiendo vida, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, en los que están, Señor, muertos en delitos y pecados. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, por los que están aquí en el templo, por los que están en sus hogares. Te damos gracias y te rogamos en esta noche que bendigas, Señor, a todos por igual. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Y yo espero, hermanos, que la palabra de Dios haya encontrado un lugarcito en su corazón. Piénsela, analícela y aplique lo que el Señor le ha dado. El Señor les bendiga y esperamos el día de mañana, si es su voluntad y nos da salud y vida, estar en este lugar, todos juntos, como dice el corito, estamos juntos otra vez adorando al Señor. El Señor les bendiga, salúdense.